Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos tras las noticias que os he dejado aquí subidas y tras el entrevistón que le hicimos ayer a Paco Seirulo, ¿eh? Vaya mito. Os aseguro que entró en el estudio y era un aura distinta. Un tío que ha sido la mano derecha de Cruyff. La mano derecha de Guardiola. Fútbol. Fútbol, como dice el meme. Fútbol. Pues eso. Y también lo tenéis subido en el canal. Vamos ahora con un vídeo de aquellos que gustan bastante, ¿eh? Y es a explicar un poco las intrahistorias de todas las cosas. Y es que todas las cosas, todas las historias tienen una intrahistoria. Estuvimos hasta muy tarde por la noche, lo visteis, también lo subimos allí en la puerta de la casa del presidente Laporta, en una cumbre que sirvió para decidir pues hacia dónde iba el futuro del proyecto, sobre todo qué pasaba con Xavi. Una cumbre que sirvió para dar un volantazo a lo que se había decidido horas antes, que era que Xavi no continuase y que el entrenador fuese entre Hansi Flick o Rafa Márquez. Una cumbre a la que ya le han llamado aquí en Barcelona el pacto del sushi. Os cuento por qué Xavi se queda y por qué, pues, motivos también el presidente Joan Laporta cambió de opinión. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. El pacto del sushi, ¿eh? Me gusta este nombre. Me gusta mucho este nombre. Bueno, una cumbre que sirvió para, principalmente, para que os deis cuenta de cómo se manejan los hilos en Can Barça, ¿vale? Pues de estas cosas que siempre os contamos. En casa del presidente, los primeros en llegar, ¿quién fueron? Pues evidentemente el señor Echevarría y el señor Deco. Las dos personas que más mandan a nivel deportivo a día de hoy en el club. El señor Echevarría no tiene cargo en el Barça, es solamente cuñado del presidente Joan Laporta, pero está en todas y absolutamente todas las salsas para decidir, controlar y, bueno, mover un poco los hilos. Hay molestia un poco con esto, ¿eh? Hay un poco de molestia porque no está en ningún sitio, pero está en todas las partes y decide. Haremos un vídeo en Archivo Barça, ya sabéis qué canal es, aquí en la descripción lo voy a dejar, el proyecto este que hemos lanzado, para contaros quién es Alejandro Echevarría y sepáis por qué controla tanto, por qué sabe tantas cosas del Barça, por qué es amigo de Xavi, del otro, de la moto. Os lo contaremos. Bueno, Alejandro Echevarría y Deco estaban en esa cumbre donde Alejandro Echevarría abogaba por la continuidad de Xavi debido a que tiene una gran relación con él y lo aprecia mucho personalmente. De hecho, Alejandro fue clave para que Xavi aterrizase en Barcelona desde el Alsat, ¿no? O sea, fue clave para que Xavi pues pudiese bloquear esa situación y llegase aquí también, porque Xavi y Laporta habían tenido diferencias por el tema de Víctor Font, ¿no? Recordad que Xavi iba de la mano de Víctor Font, con el que también tiene una muy buena relación. De hecho, Xavi y Víctor Font son socios, ¿eh? Tienen una empresa conjunta, son bastante amigos, o sea que Laporta no le gustaba, pero finalmente Echevarría bloqueó esto. En esta cumbre, donde se decidió todo, fue Xavi, Deco, Alejandro Echevarría y Laporta. Una cumbre en la que, evidentemente, Xavi expuso sus porqués de continuar con un discurso corto pero emotivo, apelando a su barcelonismo, apelando también a que se había equivocado, le pidió perdón al presidente porque sabía que le había puesto muchas veces en compromiso con la junta directiva por el carácter, por los aspavientos con los árbitros, por las excusas que ha ido poniendo en rueda de prensa. No gustaba en el club y Xavi estaba en un momento crítico y no se daba cuenta, le pidió perdón al presidente y por eso el presidente también accedió. Hay unas cuestiones a nivel de funcionamiento que Deco quiso dejar claras. A Deco no le estaba gustando cómo se entrenaba en el Barça. No le gustaba. Para nada. Y en este caso quiso dejarle muy claro que el Barça iba a intervenir, entre comillas, la preparación física y deportiva del club. Esto se ha hecho fichando a Julio Tous, lo explicamos el otro día, uno de los mayores especialistas del mundo en el trabajo de fuerza, la potencia, los futbolistas, etcétera, etcétera. Un experto en la preparación física, como os digo, un tipo, un adalid de esto. También es alguien al que siempre ha estado cercano, vinculado a los futbolistas de élite y al rendimiento deportivo. Y la segunda persona es Raúl Martínez, que también hablamos el otro día. Raúl Martínez será la cabeza visible del área de fisioterapia. Y me diréis, no, no. Es que para que vengan estos dos de los que tenía Xavi,
serán relegados a otros puestos. Iván Torres y otra persona. Serán relegados a otros puestos. Nogueira. Y da igual, lo digo ya. Nogueira y Iván Torres a otros puestos. Harán otras cosas, scouting, otras cosas. Los encargados de la preparación física del Barça serán Raúl Martínez y el señor Julio Tous. Julio Tous. En este caso, Xavi aceptó, porque Xavi no puso ninguna condición. Se habla de fichaje. Xavi no puso ninguna condición porque asumía que había gestionado muy mal la situación. Primero, dejando tirado, entre comillas, al presidente en aquella rueda de prensa tras el Villarreal, diciendo: me piro. Laporta lo pasó fatal y lo miramos aquí las declaraciones. Después, con todo lo que os digo, estos actos de salir a la rueda de prensa y decir: no, hemos jugado muy bien. Y Laporta y la gente dentro decía: pero que hemos jugado muy bien, ¿dónde? Si el partido ha sido nefasto, ¿no? Quitando esto, el club le puso otros imposiciones, bueno, digamos que algo que lo dijo Laporta muy claro en la rueda de prensa: cambios consensuados con Deco que ven necesarios para que el proyecto siga adelante y que sin esto era imposible, ¿no? La situación financiera del club tenía que quedar muy clara. Al club no le ha gustado que Xavi o el entorno de Xavi o quien sea, amigos de Xavi, quien sea, su familia, quien sea, haya estado filtrando a periodistas afines de Xavi, que hemos estado hablando aquí de ellos, pues que no me han fichado a este, que yo no quiero, me han traído a Joao Félix que yo no lo quería, no me han traído a Zubimendi que yo lo quería, no pongo a Vitor Roque porque no es el jugador que yo quería. Como esto no ha gustado, todas estas filtraciones, el club ha querido cortarlo de raíz y decirle, y le dijo a Xavi en esa misma cumbre: oye, si aceptas esto, vas a continuar, pero tienes que aceptarlo. Xavi lo aceptó, porque me dicen que fue un discurso humilde, perfil bajísimo, él sabía que había errado en las gestiones y que tenía que tragar. Aceptó en esto y estas fueron, digamos, dos de las condiciones más grandes a nivel deportivo, pero también hubieron a nivel personal, porque el club le pidió a Xavi que dejase la batalla contra la prensa. Se terminó, se acabó estar todo el día peleándose con la prensa, una prensa que luego se lleva genial con el club, con el Barça. O sea, nos llevamos todos bien con el club, nos peleamos, nos queremos, pero nos llevamos todos bien, somos prensa del Barça. Entonces le han querido decir que reconduzca su situación con la prensa, porque no lleva bien a nadie esto. También aceptó Xavi. Y también, ojo, a su comportamiento en el césped. Esto es algo que le pasó, ¿recordáis?, al segundo de Quique Setién, a Eder Sarabia. No gustaba sus gestos y sus tonterías. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo que le ha pasado a Xavi. Digamos que pretenden que Xavi mejore el comportamiento con el cuarto árbitro. No puede ser que estemos jugando un Barça-Cádiz y esté Xavi ahí peleándose con el cuarto árbitro, pegando gritos y que los pulsen todo el rato. Eso también se lo pidieron y Xavi también aceptó. Xavi, como os digo, no puso condiciones. Y el pacto del sushi se quedó firmado en Xavi continuará, firmado conceptualmente, no se firmó nada. Quedó firmado en Xavi continuará hasta final de su contrato y aceptará todo este paquete de mejoras, cambios, imposiciones que quiso hacer Laporta junto con Deco y Echevarría, que es el grillo que está detrás, que nadie sabe dónde está, pero siempre está. Si os dais cuenta, posteriormente llegaron Masip y Joan Soler, que son dos de los directivos que apretaban por un cambio en el banquillo. No tienen nada en contra de Xavi, pero no les gustaba cómo estaba yendo la temporada y eran quien eran los más asiduos a decirle al presidente que lo mejor era cambiar de entrenador. Llegaron una vez se tomó la decisión para cerrar el núcleo, blindar todo y decir: si cerramos este pacto hay que ir todos a muerte. Por tanto, podríamos decir que eso sí que ha sido un punto de inflexión y que ahora sí la parte interna del Barça se ha cerrado para iniciar un proyecto que debe ser todo lo ilusionante y todo lo positivo que este no lo fue. Esas fueron las claves del pacto del sushi, como os digo, que se está titulando aquí en Cataluña, aquí en Barcelona, en una noche en la que nos tocó vivirlo desde la calle, con filtraciones continuas y teléfonos y llamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Un pacto que ha acabado con Xavi, pues nuevamente en el banquillo del Barça hasta 2025, que es cuando termina su mandato. ¿Os parece bien las imposiciones que ha hecho el club? ¿Creéis que de estos 4 puntos importantísimos que le ha dicho el Barça a Xavi son correctos? ¿Creéis que ha hecho bien Xavi aceptando todo esto? Como siempre, me interesará leer vuestra opinión. Hasta la próxima.